Yo no soy creyente, ¿eh? Pero ahora me he vuelto un poco más espiritual, pero justo le estoy dedicando a... Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra, estamos en el episodio número 237, Libertad bajo palabra. Debo dedicar este episodio a la memoria de mi abuelo, el reverendo Francisco Vilches Paredes, líder y superintendente vitalicio de la Iglesia de los Peregrinos del Perú, porque hoy se conmemoran 50 años de su fallecimiento o de su ida hacia el encuentro con su Dios, como dicen en su iglesia. Pero hoy hablaremos de otros peregrinajes y de otras búsquedas espirituales y estéticas, todas ellas cifradas sobre la imaginación y el deseo. Porque nos acompaña el notable poeta y crítico y narrador, realmente un polígrafo, Armando Romero, el colombiano, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Armando. Adelante. Buenas noches, Percy, y buenas noches a los oyentes allá en el Perú y en toda parte. Realmente muchas gracias por tenerme allá entre los tuyos, en tu ciudad, en tu país, que, al cual visité mucho de joven, pero lastimosamente en los últimos años no he ido, no he estado en el Perú, pero ahora, gracias a ti, bueno, pongo mi voz allí en el, en los, en los canales, en el mundo de Lima, ¿no? Ciudad encantadora. Aunque Salazar Bondi decía que era lo horrible, pero bueno, eh, siempre Una veleidad, los limeños están en desacuerdo con eso, yo sé. o como en tu propia obra, a veces las cosas no son solo lo que parecen y la realidad misma nunca es solo una película llana, sino que tiene muchos trasfondos, ¿no? Pero vamos a arrancar hablando del peregrinaje y vamos a privilegiar en esta primera fase de esta conversación a la poesía, pese a que ya hemos comentado, tú tienes una gran fama como poetista y como crítico, pero vayamos por la poesía y por este peregrinaje sesentero, que hiciste casualmente, lo comentas, prácticamente por toda América. Estuviste en Perú, Ecuador, al final te quedaste en Venezuela. ¿Qué es lo que buscabas? Porque entiendo que estabas también en un descubrimiento de tu propia literatura, de tu propio ser. Coméntanos, Armando. Bueno, en cierta manera, eh, el, los deseos de viajar vienen conmigo desde muy pequeño, desde mi infancia, te das cuenta. Tal vez en mis sueños de niño, prácticamente yo soñaba con el viaje. A temprana edad empecé a recorrer y no tendría 20 años, yo ya había recorrido gran parte de Colombia, pero en un momento dado pensé que era necesario empezar a caminar por, por el continente americano y lo que me era más fácil era ir por Sudamérica, ¿no? Entonces, de muy joven, eh, fui por caminando, como los viajeros que van con sus mochilas al hombro o en la espalda, caminando por el Perú, por Ecuador, por Chile, eh, por un periodo más o menos largo para ese entonces de juventud, ¿no? Y de manera que, sí, sí, de ahí empezó mi deseo de seguir en el viaje, ¿no? Pero también tenía que ver con una necesidad de salir de Colombia, de ver otras cosas, ¿no? Eh, yo no sabía muy bien claramente en ese momento qué me impulsaba a viajar y a moverme. Eh, Tal vez me impulsaba la, la, la aventura literaria, es decir, algunos de los escritores que yo leía habían sido grandes viajeros. Entre ellos, yo leí muy temprano a un poeta francés que me impactó y me sigue impactando de toda la vida, Blaise Cendrars, eh, a quien leí a muy temprana edad, muy muchacho, y con mi hermano
hicimos una traducción de su gran poema, La prosa del Transiberiano, al español. De manera que así, de esa manera salí de Colombia sin dinero y de amigos en amigos, de poetas en poetas, ¿no? De, de manera que allí estuve en el Perú, estuve en Trujillo, por ejemplo. eh, Tuve la oportunidad de que me metieran en la cárcel en Trujillo como si fuera yo un seguidor de las peripecias o los problemas de César Vallejo. Eh, Todo por el hecho de que mi amistad con algunos de los poetas allí que estaban bastante metidos con la política de izquierda, ¿no? La política de izquierda. Era época difícil y afortunadamente no pasó nada, pero fue una época muy interesante. ¿Te Y acuerdas de algunos nombres de trujillanos con los que hayas coincidido en aquel viaje, en ese momento? en ese momento lo recuerdo, caramba, No hay problema, es que es curioso, estaba porque casualmente el yo soy cubano, novelista, no, el que pero no. acabaste preso entonces en Trujillo una temporada. Sí, pasé una Todavía. temporada de algunos de los poetas allí eh, y estuve también en Lima. Allí en Lima tuve la suerte de conocer a Julio Ortega, que se portó muy bien conmigo. Y también ahora fíjate que está celebrando sus 96 años, Carlos Germán Belli, y tuve la oportunidad de saludar y conocer a Carlos Germán Belli allí en casa de Julio Ortega, quien estaba casado con Cecilia Bustamante, la poeta también peruana. Y conocí a Carlos Germán Belli. Recuerdo que Belli no hablaba mucho de poesía, yo era uno de los que quería siempre estar hablando de poesía, sino que estaba muy preocupado porque había dejado su carro abajo y cada momento salía a ver si no se lo habían robado, ¿no? Entonces, Claro. muy de América Latina eso, te das cuenta, muy de América Latina. Eh, Después, con los años, Carlos Germán Belli estuvo aquí en Cincinnati, nos hicimos muy amigos y, y sigo celebrando su magnífica poesía y la amistad, ¿no? Y ahora con sus 96 años es digno eso es digno de celebrar también. Claro, por supuesto que sí. Ahora, en este peregrinaje tú todavía no habías publicado, porque entiendo que te publican recién cuando te asientas en Venezuela, o es un dato que requiere de mayores precisiones. Bueno, había publicado, pero en periódicos y en revistas No literarias, un libro. pero libro no, libro no. O sea, en aquel entonces publicar un libro no era una cosa tan fácil como lo es ahora. Los poetas hoy en día no han escrito los poemas cuando ya tienen un libro publicado, tú sabes. Eh, para nosotros era bastante difícil publicar un libro, sobre todo si no queríamos publicarlo con nuestro dinero. Pero como tampoco teníamos dinero, entonces tampoco había posibilidad de esa opción, ¿no? Eh, de manera que yo vengo a publicar mi primer libro en Venezuela y no es un libro de poemas, es un libro de cuentos que sale en Venezuela, se llama El demonio es humano, sale en Monte Ávila. Y mi primer libro de poemas que sale es mi segundo libro de poemas, es un libro de poemas que también salió en Venezuela, en Mérida, la población universitaria de Mérida, en las montañas de Venezuela que se llama Los Móviles del Sueño. Pero mi primer libro, escrito en recopilación de varios libros, eh, que se llama El Poeta de Vidrio, salió en 1979. Un poco posterior a eso, ¿no? De manera que las publicaciones mías no se hicieron El como demonio humano es del 75. El demonio en manos 75, sí, sí, sí. Y los móviles del sueño es más o menos casi en la misma época, ¿no? Eh, de manera que el Poeta de Vidrio, que es mi primer libro escrito, sale en el 79 en Venezuela. De manera que
Yo publico principalmente mis primeros libros, todos en Venezuela, ¿no? En Venezuela, donde estoy viviendo desde el año 69, viví entrando y saliendo porque en el terreno viví en Venezuela durante 10 años, pero pasé un año, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, salí, después pasé una temporada muy larga de meses en México, también otra temporada en Argentina. Más que en definitiva estuve en Venezuela como unos 6, 7 años y los otros 4 años estaba viajando continuamente por América Latina, ¿no? Eh, nunca por Europa, no iba a Europa, yo estaba siempre en América Latina, ¿no? Pero llegué a conocer todos los países, ¿no? Prácticamente, ¿no? Claro que sí. Ahora, entonces tú empiezas a publicar entrados ya a los 30 años. Es decir, aparte de lo difícil que era publicar de una manera individual, que nos comentas, nadie quería pagar. Ahora es al revés, ¿no? Todo el que puede pagar publica, y quizás por eso hay una proliferación de poetas que parece que fuera una lluvia, ¿no? Es más una, casi una maldición, pero bueno, tú previamente a esto eres un hombre vinculado al nadaísmo, del que de alguna manera, bueno, no hay ni siquiera una necesidad de jurar porque el nadaísmo nunca se terminó de constituir orgánicamente, que estaba en su naturaleza, quizás no establecer esa organicidad, pero muchas veces aparece, ¿no? Nadaísta, el poeta nadaísta, y existe en las redes, se menciona mucho tu amistad pues, con J. Mario Arbeláez y todo lo demás, pero ¿cómo es que se da tu acceso al nadaísmo dentro de tus propias coordenadas, ¿no? Siempre personales? Y de alguna manera, ¿cómo fue también tu vinculación con la poesía? Que no hemos empezado por ahí y que ese es el inicio habitual, ¿no? ¿Cómo es que te sentiste llamado o cercano al mundo de la poesía, de la escritura? Bueno, en primer lugar, fíjate, no, yo no empecé realmente escribiendo como poeta, sino bien como narrador. Eh, eh, Hay una anécdota que yo he contado, un momento que he contado muchas veces y que ahora me atrevo a repetir de nuevo, que ya lo he contado varias veces. Es que eh, de muy joven, estando yo muy joven, eh, eh, había oído hablar de los poetas nadaístas que ven en Cali, pero yo no conocía a nadie. Eh, eh, y sabía que J. Mario era uno de ellos, que era compañero de mi hermano, pero yo no lo veía. Él, mi hermano en ese entonces estudiaba medicina, era mucho mayor que yo y estudiaba medicina, estaba fuera de la ciudad. Pero un día yo en Cali oí que había un festival de arte y que en ese festival de arte se iban a entregar premios literarios. Entonces yo me fui a ver cómo era la cuestión y qué era lo que pasaba. Y allí, estando allí en ese sitio, que era el Centro de Bellas Artes de Cali, me topé con otro muchacho joven, un poco mayor que yo, pero no mucho, quien era también era un escritor de la parte central de Colombia. Yo lo he oído nombrar en los periódicos porque él había publicado en los periódicos de Bogotá y me sorprendió mucho cuando se presentó y me dijo su nombre, que era Claro. el nombre de él era Bor Torre, era su nombre de escritor Roberto Ruiz. Y entonces él estaba de visita y me dijo que había otro poeta allí que él me quería presentar, un poco mayor, bastante mayor que nosotros y que era de Cali, y que porque yo, claro, yo le decía que yo era escritor, etcétera, etcétera, tú sabes, pero yo no tenía nada de escritura, nada, simplemente no había hecho nada, mayor, nada que fuera, que yo considerara que valiera como literatura. El caso es que me presentó a este poeta llamado Jaime Jaramillo Escobar, que se firmaba como X504 del grupo nadaísta. Y Jaramillo Escobar, muy amable, eh, me dijo que
que sería bueno conocer algo de lo que yo estaba escribiendo y que si podía pasar por su apartamento, por su casa, eh, para mostrarle lo que yo estaba escribiendo. Así que me fui a mi casa y sin saber qué hacer, porque yo no había escrito nada, y entonces decidí escribir un cuento, pero porque poesía me parecía imposible, muy difícil. Entonces, escribir un cuento y empecé a escribir un cuento y la idea que tuve fue que era de que un hombre que entra a un edificio y empieza a subir, ¿no? Y empieza a subir al primer piso y bueno, yo estaba escribiendo y claro, sobre el primer piso, pero al fin y al cabo yo no encontraba razón por la cual este hombre estaba subiendo al primer piso. Entonces, mejor que siga subiendo al segundo piso, a ver qué pasa. Mientras yo describía más o menos la cosa de cómo iba subiendo y llegó al tercer piso y seguía subiendo. Y hasta que de pronto yo dije, ya ha llegado a muchos pisos, además en Cali no hay pisos no, edificios muy altos. De manera que cuando llegó como al cuarto, quinto piso, ya estaba en la terraza. Entonces yo dije, bueno, aquí se acaba el cuento. Y entonces no tenía nada más que decir, no había pasado nada. Y yo estaba bastante complicado con ese negocio de que no había pasado nada, que yo no encontraba que podía pasar para yo contar. Entonces le puse un título a eso, que eran como 3 páginas, y le puse un título, y el título decía, cuando se sigue subiendo no se piense en nada más. Entonces le puse ese título Claro. y se lo llevé así, y dije, bueno, yo a lo mejor me dicen que es una tontería, pero por lo menos tengo algo para mostrarle a este señor. Y me llegué y lo cogió, claro, va para leerlo. Yo lo había escrito pues a mano, porque tú sabes, no había máquina de escribir. Y entonces me preguntó y me dijo, eh, 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 y tú has Lo de leído, Kerouac. lo leyó y me quedó mirando y me dijo, tú has leído a Jack Kerouac. Entonces, Claro. pues imagina, yo no había leído a Jack Kerouac, yo había leído las novelas de vaqueros de Marcial Lafuente Estefanía y algunas cosas por ahí. No, yo no había leído muchas cosas, algunos, algunos, bueno, no mayor cosa, pero yo quería ser escritor, por supuesto. Entonces, yo leí Jack Kerouac, era un nombre que para mí era, pues, ni siquiera sabía de dónde era. Entonces me dijo, yo le dije, no, yo no lo he leído nunca, ¿no? Y él, claro, comprendió que era imposible que un muchacho como yo pudiera haber leído Jack Kerouac. Entonces me dijo, es que Jack Kerouac tiene una frase en su libro Los Vagabundos del Dharma, y que dice, cuando llegues a la cumbre de una montaña, sigue subiendo. Era prácticamente la misma idea. Y me quedo mirando y entonces yo sorprendí y en ese momento yo pensé que las cosas no estaban tan mal para mí, porque algo había de resonancia con otras cosas. Entonces me dijo, déjame esto, que yo se lo voy a, a mostrar a J. Mario. Entonces, por supuesto, ahí entonces yo utilicé la, a mi hermano, utilicé a mi hermano y pude conocer a J. Mario, ¿no? Gracias a ese texto. De manera que así empecé a escribir y, eh, y publiqué. Entonces, y ellos tenían un periódico que dirigía Alfredo Sánchez, otro de los nadaístas, y que era un suplemento literario de Cali, y entonces allí publicaban cosas. Entonces, yo pronto escribí otro texto que titulé Diario, y, eh, y, y ellos lo cogieron. Era un texto muy escatológico, muy terrible y parecía, yo sin haberlo leído, parecía que lo hubiera copiado de algunas páginas del Autremont, de, de- del Conde de Autremont, de los Cantos de Maldoror. Pero ellos lo cogieron, no lo podían publicar completo porque era muy terrible para el periódico,
pero sin embargo, en unas grandes discusiones, editaron una pequeña cosa, le quitaron algunas cosas y lo publicaron, ¿no? De manera que, te digo, resumiendo, desde ese momento, más o menos, mi permanencia o mi ingreso al movimiento nadaísta empezó, ¿no? Ahí empezó, ¿no? Y rápidamente, muy pronto, empecé a escribir poemas, ¿no? Escribir poemas, escribir poesía, y, y, y también fue publicada en los periódicos de Cali y de Bogotá. De manera que siempre publiqué en los periódicos y después, claro, las revistas internacionales que habían poco a poco íbamos publicando en revistas que llegaban ya fuera de Argentina o fueran de otros países. Y después cuando salí de viaje eh, en Ecuador, publiqué también en la revista Pucuna, la revista de los Ánsicos, del grupo de los poetas rebeldes y de vanguardia en Ecuador, ¿no es cierto? Y eh, después colaboré con la revista Orfeo en Chile y con la revista El Corno Emplumado en México, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que uno publicaba, iba publicando en revistas y se iba comunicando con la gente, esperaba 15 días, 3 semanas para que llegara una carta, ¿no? No era como hoy, que las cosas van Claro. a una velocidad increíble. Y bueno, yo no sé si para bien o para mal, ¿no? A veces me parece que en el mundo de la poesía los poetas eh, han perdido ese tiempo de espera que había antes con respecto a una publicación o una respuesta a una carta, etcétera, ¿no? Ese Ahora se vive tiempo. en un mundo de la inmediatez, pero Sí, quería precisar y quería ahondar en un detalle. O sea, sabemos que tú tienes un gran renombre como cuentista, como crítico, pero estás comentando lo que en tu segunda presentación a los nadaístas escribiste un texto narrativo, pero que ya tenía un tono lotremontiano, quizás sin haberlo leído también a Lotremont, ¿no? Como dices sí, que no habías leído a los picnics. sí. Pero no, allí no podríamos decir de alguna forma que siempre estabas encarnado con la poesía, en este caso más o menos escatológica, pero cuando hay críticos que abordan tu obra, muchas veces las fronteras entre los géneros desaparecen. Hay muchos comentarios sobre ese tema. Yo, en ese sentido, te quería saber si de tu parte se daba esa cercanía a la poesía, consciente o inconscientemente, porque primero decías como que tenías una especie de temor o por la gran complejidad que implicaba para ti escribir poesía, pero luego en tus cuentos la poesía iba apareciendo casi naturalmente. No Sí, sé, salvo que sí. fuera un parecer errado, coméntanos. No, 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 tiene toda la razón. Eso aparece. eh, eso viene en la manera como yo concibo el lenguaje, como me acerco al lenguaje, ¿te das cuenta? Como me acerco a la palabra. Eh, es tal vez porque para mí siempre fue muy importante la palabra en sí, ¿te das cuenta? Es decir, la construcción del discurso literario. Eh, y sin abandonar, digamos, en el texto narrativo, sin tratar de abandonar la historia en sí. Eh, de todas maneras, el lenguaje poético aparece, ¿no? Eh, Álvaro Mutis, en una introducción que hizo a una introducción que hizo a un libro mío, precisamente El poeta de vidrio, habla de ese tono narrativo, ¿no? En mis poemas hay, en gran parte de mis poemas hay ese tono narrativo. Incluso ahora acaban de publicar, hacerse una selección muy, 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 muy buena, muy bien hecha, de mis poemas narrativos, de poemas en prosa, ¿no? Y se publicó en español y en italiano
en una editorial en Roma. Y yo veo, viéndolos en conjunto, todos esos poemas narrativos, son a veces que bordean el cuento corto y bordean el poema, ¿no? Es decir, que son como híbridos, están en eso. Además, he trabajado también cuentos largos y que son Bueno, y tienes muy novelas además, experimentales. ¿no? Ah, perdón. Tienes novelas además. Y en mis novelas, sí, sí. Ahora acaban de traducir una novela mía en Grecia y estuve allí. La primera novela que escribí, que se llama Un día entre las cruces, y la acaban de publicar una editorial en Grecia y la traductora me decía que, que, que ella no, al ver la novela en sí y verla, ella no podía entender la complejidad que llevaba el lenguaje, porque aparentemente es un lenguaje muy suelto, está muy claro, muy transparente. Sin embargo, en sí el lenguaje llevaba una gran complejidad, ¿no? Y me dice que ella tenía muchas dificultades al traducir el texto por la complejidad del lenguaje, ¿no? Es una en cierta manera, eso que tiene que ver con una especie de, no diríamos una prosa poética, sino más bien como llamaban los surrealistas, una prosa analógica, ¿no es cierto? Con metáforas, con imágenes, ¿no? Una Pero no exuberancia que un Roca, narrador típico no posee, ¿no? perdón, Con una exuberancia que un narrador típico no lo posee, no está cercano a eso, sí, no que está quizás así. es el tratamiento que da un poeta cuando se dedica a la narrativa, Sí, eh, que muchas veces se ha perdido de vista esto, pero la poesía épica toda era narrativa y grandes obras poéticas del siglo XVIII, del siglo XIX, han tenido pues grandes facetas narrativas. Creo que los románticos hablaban de esa disposición del poeta hacia la narrativa, la invención, y se nota mucho la diferencia de esa cualidad inventiva de un escritor que es un simple escritor y de otro que es un poeta. Novalis escribía narrativa cuando él lo quería, ¿no? O sea, claro. ha habido muchos casos. Claro, Nerval Víctor también. Hugo, Víctor Nerval, Hugo, Víctor Hugo, claro. Gerard de Ner- Nerval, claro. Nerval escribía narrativa, ¿no es cierto? Y está Marcel Shaw y están Majakov, etcétera, ¿no? Que trabajaban con el poema de prosa. Y la obra de Blaise Cendrars, que ya citamos, de Blaise Cendrars, ¿no? Entre los franceses, ¿no? Eh, eh, incluso si uno va eh, con mucho detenimiento, se detiene y no sigue el curso rápido que la prosa de Hemingway genera, sino que se detiene, uno se da cuenta de la cantidad de juegos metafóricos e imágenes que hay dentro de Hemingway. Lo que pasa es que son metáforas cortas, no son metáforas largas, son metáforas cortas, ¿no? Pero hay un juego metafórico allí. Eh, el escritor Hay inglés, un ritmo también, nada, hay hay un un ritmo ritmo diferente, muy ¿no? diferente. Hay Sí, unas cosas, iteraciones muy interesantes sí, en sí. Hemingway, claro que sí. En, En ese lado ya también tú como eres un crítico también ampliamente reconocido puedes ahondar en ello, lo que le añade muchas capas de complejidad a tu propia percepción claro, de la literatura, ¿no? Narrador, poeta, crítico, sí, ahí se mezcla todo. Muy bien. sí. Ahora, mira tú, entonces acá yo conseguí un texto, ahora que se me ha ido la luz realmente, pero con la linterna del celular, se me ha ido el autor, pero esto lo pueden encontrar en la red, ¿no? Lo digo por honestidad intelectual, obviamente. Dice, en tus cuentos, desde El demonio y su mano del 75 hasta Lengua de Fuego del 98, se observa una intención de transgredir la frontera del género. Entonces, te pregunto, ¿no? No se sabe si es cuento, relato, prosa poética, prosa reflexiva, estados de sueños, escritura automática.
Eh, Esto, como estábamos viendo hace rato, tú lo has hecho ya deliberadamente por darle una complexión mayor, o sencillamente así se va complejizando tu propia sensibilidad y tu inteligencia ante las cosas que quieres proponer, porque de alguna forma tú eres todos esos escritores juntos, ¿no? Narrador, crítico, poeta, todo mezclado, o cómo es tu aproximación a estos trabajos tuyos. Bueno, eso sí es una aproximación a través de la, y ¿cómo te digo? La búsqueda del encuentro con la palabra y con el discurso literario, de tal manera que la palabra, la palabra, el texto mismo, sea parte de lo que se está narrando. Es decir, que el lector incluya, no quede, como te dijera, lo que la forma de la narración queda por fuera y la historia prevalece. Aquí la búsqueda es que el texto entre también como parte de la narración, ¿no es cierto? Poco se acerca un poco a lo que decía Roland Barthes cuando hablaba del placer del texto, ¿no es cierto? Es decir, que si tú estás hablando de algo que realmente eh, eh, conlleva a un mundo laberíntico, entonces la descripción no es transparentemente sobre el laberinto o una descripción del laberinto, sino que el texto también es laberíntico. ¿Entiendes? El texto entra a formar parte de la realidad de lo que se cuenta, ¿no? Entonces, hay cuentos míos en los cuales realmente la historia es muy difícil saber dónde está la historia. Está, pero ¿dónde está la historia? Porque está metida dentro de la complejidad del lenguaje, ¿no? Yo experimenté con esto, con estos textos y eh, por años eh, yo gozaba mucho con el sonido de las palabras, con la, el choque de una palabra contra la otra, ¿no es cierto? El choque, ¿no? Acción, claro. La acción de las palabras, ¿no es cierto? No es, por ejemplo, hay un texto de un cuento medio infantil, en cierta manera, la historia de un gigante y de unos niños que van a capturar al gigante. Pero los niños no se pueden llamar Pedro, María, José. No, los niños se tienen que llamar Croar, Croir, Crour. Entonces, esos sonidos son parte del juego interno del texto, ¿no es cierto? Es decir, que las palabras que no tienen ningún sentido forman parte del juego de esos niños tratando de capturar al, al, al gigante, ¿no? Entonces, eh, 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 tengo un libro que llama La Casa de los Vespertilios, ¿no es cierto? Bueno, los vespertilios son los murciélagos, ¿no es cierto? Los vespertilios. Pero a mí me gustaba la palabra vespertilio, ¿no? Y la Casa de los Vespertilios. Y el cuento propio que se llama La Casa de los Vespertilios es un cuento de una relación compleja de tres personas, dos hombres y una mujer, que tienen una especie de relación, pues, de relación de amor, odio, etcétera, muy compleja, dentro de una casa, pero la casa, ellos no se mueven, lo que se mueve es la casa. Es decir, que el movimiento en el texto, el movimiento es el de la casa, pero los personajes no se mueven, ¿no es cierto? De tal manera que la narración conlleva un movimiento, movimientos del espacio, ¿no es cierto? Mientras que el tiempo de la narración está estático, ¿no? Son maneras de ver y de entrar a la realidad. ¿Te das cuenta? Si es que podemos decir que son
que son reales, puede decirse que son surreales también, o superreales, no, ¿entiendes? Claro, sino que He los presenta de trabajado, una forma muy concreta. eh, Es una forma muy concreta, pese a que son unas circunstancias medio inasibles, ¿no? eh, eh, Esa, esa disruptividad es un signo muy peculiar, por supuesto, que te identifica, pero no hemos comentado, y me gustaría hacerlo ahora también como para ponernos dentro de esta circunstancia, cuáles han sido tus referentes para ir creando esta obra. Porque uno de los problemas que tienen muchas veces los críticos dicen, oye, pero esta propuesta de Armando Romero casi no tiene nada que ver con otros autores cercanos o distantes. Esto te lo han preguntado, lo he visto además en Google. Hay como un radicalismo muy original y no sé, me gustaría que tú nos confieses, ¿no? O sea, cómo es que has ido de repente tomando cosas de autores o cómo es que has ido formando esta, esta forma de hacer muy compleja todas las cosas que propones, ¿no? Pero que es también una manera de ir descubriendo, como decíamos al inicio, que nunca la realidad es tan llana como presuponen muchas personas, incluso muchos escritores, ¿no? sí, Cuéntanos. sí. Bueno, es interesante esa proposición, tú sabes. A veces los escritores referentes, digámoslo para llamarlo así, que yo encuentro, no necesariamente son escritores tan complejos como lo que yo he estado tratando de hacer. No Ajá, son, ajá. no son tan complejos, exceptuando Joyce, que fue para mí, ha sido para mí un escritor que me ha impactado muchísimo, ¿no? Que me impactó muchísimo. Pero yo soy un lector toda la vida, he sido un lector desde muy joven de Marcel Proust, ¿no? De su obra magna. Y eh, también, y es un escritor Proust es inmensamente poético, pero es muy claro, muy transparente, ¿no? Como el mismo Senrarse en sus novelas, El hombre fulminado de Senrarse, una novela de aventura, ¿no? Yo soy un amante de Hemingway, de manera que no son necesariamente tan complejos, ¿no? Ah, eh, yo creo que la cuestión de mis cuentos, sobre todo mis cuentos, esos cuentos largos, se debe más a una particularidad mía, ¿te das cuenta? Yo a veces pienso que tiene que ver con el hecho de que soy un poco disléxico, ¿te das cuenta? De que mira nomás, yo veo la hora que tú me dices y entro al internet y el internet dice que Lima está una hora detrás y mi cerebro no computa eso, sino que pone una hora adelante. Claro. ¿Entiendes? Te había conectado una hora antes, ¿Entiendes? casualmente. Entonces, cuando yo voy a escribir, ese fenómeno aparece allí. Ese fenómeno aparece allí, ¿entiendes? Es decir, no Sí. es una cosa que yo haya copiado es un fenómeno de dislexia, ¿te das cuenta? Mi esposa tiene terror cuando yo compro pasajes aéreos, porque ella sabe que puedo haber comprado para un día que no es, ¿te das cuenta? O una hora que no es. Ella viene a revisar y a revisar que esté bien, porque yo, yo puedo cometer error. Yo he ido en una carretera, con un amigo yo en una carretera un día, eh, teníamos que ir al sur de aquí en Estados Unidos, y yo iba manejando y de pronto veo la salida para una ciudad que está al norte. Entonces le pregunto a mi amigo, le digo, pero si nosotros tenemos que ir hacia el sur, cómo es que estamos aquí? Y entonces me dice, bueno, yo vi que tú cogiste para el norte. Y yo le dije, pero tú sabes que tenemos que ir para el sur. Entonces me dice, bueno, yo creí que había otra salida por allá. Mi amigo estaba un poco peor que yo, me imagino. Porque, Se porque había contagiado, pero... se había contagiado. Pobre, pobre amigo. Yo digo, Dios mío, yo cogí la carretera que no era, ¿te das cuenta? Es decir,
yo tengo que mirar la mano izquierda, el reloj, para poder saber que tengo que cruzar a la izquierda. ¿Te das cuenta? Bueno, yo he vivido toda la vida con eso, pero eso, yo creo que eso se traduce en esos textos, ¿te das cuenta? Ahí en esos cuentos. No así en mis novelas, ¿no? En mis novelas no funciona eso tanto, es decir, eh, eh, mis novelas más bien tienden a ser más de lenguaje más poético, mucho más claro, mucho menos enrevesado que el lenguaje de los cuentos, ¿no? Estos cuentos largos, ¿no? Eh, Quizás por la eh, propia extensión de la novela pueden eh, entrar eh, esos eh, matices, ¿no? eh, Pero cuando está más condensado, la cosa se hace más enrevesada. Pero aún en tus novelas, si ya no hay esa complexión sobre la realidad, hay otras complexiones en el orden moral, por ejemplo, sí, en las que sigues insistiendo en que la realidad no es para nada unívoca o unidireccional. Por ejemplo, el tratamiento del bien y el mal, que sí, nunca son definitivos, no son excluyentes, quizás sí, excepto el poder que de alguna forma sí se ha categorizado como algo que resulta siendo plenamente nocivo, pero todo lo demás tiene muchos matices. Vi, por ejemplo, que comentabas una cosa de Mutis que ya también nos comentarás cómo es que te hiciste un gran amigo, pero después, él comentaba de un encierro que estuvo en Lecumberri, una cárcel famosa, sí, y sí, que veía pues a unos fulanos que eran unos criminales avesados, pero que cuando recibían a su familia se preocupaban por detalles mínimos como los que podría tener cualquier ciudadano, digamos, un buen ciudadano, ¿no? Como humano. sí, Entonces, sí. lo bueno, lo malo. A ver, coméntanos acerca de estas nuevas complejidades que nos propones en tus novelas, que ahí también hay un marco disruptivo, ¿no? Sí, ¿O sí, como lo ves? en cierta manera son ¿cómo te dijera? Por ejemplo, en mi novela Un día entre las cruces, que tiene que ver con tres etapas en Colombia, en Cali, en mi ciudad de Cali. Eh, la primera etapa, el primer capítulo o primera parte de la novela es la infancia, después la adolescencia, después un poco lo que sigue después un poco en la juventud, ¿no es cierto? Es decir, de este personaje, del personaje principal. Y la parte de la infancia es simplemente una madre con sus dos hijos encerrada en una casa esperando que el padre llegue mientras afuera están matando a todo el mundo, ¿no? Es decir, la guerra civil, ¿no es cierto? Que nosotros vivimos de muchachos en Colombia, la muerte increíble, la manera como se mataron los colombianos, se siguen matando, ¿no? Eh, y después las persecuciones, después la parte de la juventud, las persecuciones sin saber por qué te persiguen, qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que, qué es lo que no funciona, ¿no es cierto? Y en el fondo lo que no funciona es el hecho de que no eres parte del mundo que realmente tiene el poder o que tiene o que representa ese mundo que el poder, al cual el poder representa, ¿no? Y después la tercera parte es una parte principalmente en la cárcel, donde los malos, los malos no son tan malos, ni los buenos son tan buenos, ¿no es cierto? Es decir, donde tú ves que el mundo realmente no es exactamente como lo presentan en una forma maniquea, te das cuenta de buenos y malos, sino que es la cosa humana, ¿no? Y recuerda, es un poco lo que Mutis me decía cuando él estaba en la cárcel, eh, que uno de los criminales más grandes que había allí en la cárcel y al cual él le tenía un miedo terrible porque el tipo podía matar a alguien y ¿qué pasaba si el tipo ya iba para estar en la cárcel toda la vida y si mataba a uno más, ¿qué importaba? Entonces Mutis le escribía las cartas para su esposa, el tipo no sabía escribir ni leer, y le leía las cartas de ella.
Entonces, una vez la esposa le escribió diciéndole que la hija de ellos, que tenía 16 años, pedía permiso si podía salir con unos amigos. Y el tipo se puso furioso, el supercriminal se puso furioso, que decía, ¿cómo es posible? Ya me la van a violar a mi niña, ya me le van a hacer perder su virginidad y todas las cosas. El supercriminal estaba preocupado por la virginidad de su niña, ¿te das cuenta? Lo cual es además absurdo, porque si la muchachita seguramente quería salir con sus amiguitos, pero él veía todo de esa manera. eh, es decir, que eh, eh, como la ve un padre cualquiera que tenga celos de las posibilidades de que su hija vaya a hacer perder su virginidad y después no se vaya a poder casar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso funciona en mi novela y también esa fuerza ambivalente. ¿Te das cuenta? En mi novela La Rueda de Chicago, que es una novela que yo escribí, que quiero mucho, que es una novela en la cual yo traté de retratar físicamente a Chicago como era en la década del 70 y creo que lo logré, ¿no? Es un retrato de Chicago y de la vida en Chicago, ¿no? Que yo viví allí ese mundo en la década del 70, ¿no? Y en Chicago. Y después otra de mis novelas es la novela Cajambre, que narra la situación entre los grupos afrocolombianos en la costa del Pacífico de Colombia, ¿no? La costa, digamos, donde se explota la madera o se explotaba el oro antiguamente, ahora se explota, para ese entonces se explotaba la madera. Y es una historia una historia, en cierta manera, policíaca, como decía un crítico italiano, es una novela del género negro sin policía, ¿no? Sin policía, eh, de manera que eso aparece allí en mi novela, te das cuenta, la otra novela mía, La piel por la piel, eh, tiene que ver con el surgimiento de de los grupos que aparecen en las universidades, que van apareciendo en las universidades, sobre todo en este caso la Universidad de Mérida, que van apareciendo emergentes políticos que van a crear, digamos, el caldo de cultivo para el florecimiento del gobierno de Chávez y de Maduro y toda esta cosa, ¿no? Es decir, eso se genera y yo viví allí porque yo viví 3 años dentro de ese mundo, no dentro de la universidad, porque la universidad a mí no me aceptaba. Yo vivía fuera de la universidad, yo trabajaba de estajo aquí y allá, pero la universidad no me aceptaba por varias razones. En primer lugar, porque no tenía títulos propios universitarios, pero en segundo lugar, porque era colombiano y no servía para la causa política, ¿no? Entonces, pero esas novelas mías, como yo te lo digo, tienen que ver con ese mundo ambivalente, ¿no es cierto? No hay un mundo de bien y de mal, sí, sí, es complejo. En realidad, como es realmente el mundo, ¿no? No hay ninguna cosa que sea unívoca, como decía hace rato. Creo que lo ha dejado claro para la gran mayoría de la gente que ha visto, por ejemplo, una serie como Game of Thrones, ¿no? Basada en las novelas de George R. R. Martin, y el que menos se desconcertaba decía, oye, pero este era bueno un día, al día siguiente era de lo peor, pero como si no lo vieran en sus casas, en sus barrios, a veces la propia gente se abstrae como renegando de lo que forma parte de la realidad. Por eso decía, una condición característica de tus propuestas es que en todas sus facetas nos muestran la complejidad de la realidad eh, sin ninguna forma de univocización, ¿no? Eso que sería un simplismo que tú no lo frecuentas para nada. Ahora que estamos ya a unos minutos de terminar, te pediría regresar a la poesía. Te había pedido que selecciones algún texto como para compartirlo. ¿Lo tienes a la mano? Sí, sí, sí. Bueno, Ah, déjame, nada más.
una cosa previa antes, porque mejor cerramos con esto. Abordemos brevemente tu faceta crítica. Entonces, de alguna manera, dentro de tu perspectiva como crítico, ¿cuáles son los elementos, por supuesto, a grosso modo, ¿no? Dentro de los minutos que nos quedan, que te hace valorar una obra por encima de otra, o cómo es tu aproximación también a la crítica? Quizás no importan las jerarquías, cuáles son en todo caso los valores que tú como crítico has preconizado, siendo que has escrito sobre muchos autores, ¿no? Tienes un volumen que pueden buscar gente de pluma, por ejemplo, Sí, y que me hacía recordar esa dicotomía de los tiempos virreinales o los tiempos de medievales, ¿no? Gente de pluma y gente de espada, ¿no? ya. A ver, cuéntanos a ver esta faceta tuya como crítico. Bueno, como crítico, tú sabes que yo tuve que, por necesidades de ser profesor universitario, tuve que eh, someterme al dictado de la academia en cierta medida, ¿no es cierto? Pero yo traté de buscar una salida por medio de la cual no solamente quedara, digamos, bien representada la academia en el sentido, digamos, de la investigación, de la investigación pura, de las fuentes, etcétera, etcétera, sino también lo creativo dentro del texto, ¿no es cierto? Entonces, en muchos de mis textos críticos, o casi en todos mis textos críticos, hay una parte creativa y una parte académica. Entonces, es una mezcla, es una mezcla. Los textos críticos míos no son los textos de un académico total. Eh, Sino que conllevan, digamos, historias, conllevan cuentos metidos, entremetidos, conllevan visiones que probablemente no son necesarias, que no van a ser necesariamente académicas en el sentido estricto de la palabra, si me explico bien, ¿no? De manera que, Sí, por ejemplo, para hablar del Esama Lima, yo me voy a Babilonia y a la creación de la imagen de los babilónicos, ¿no es cierto? Para hablar de Absolol, el cuento de Julio Cortázar, ¿no es cierto? Entonces yo me voy mi vida, digamos, perdido debajo de una pirámide azteca, no, tolteca en este caso, en México, ¿no es cierto? Como una vez que me perdí debajo de unos túneles, por debajo de una pirámide, por loco. Y entonces esa historia está relacionada con la dualidad y la laberíntica de la Solol que va a trabajar Cortázar, ¿no? Es decir, que los textos míos eran religiosamente académicos, es decir, es una, por ejemplo, en un cuento de una novela corta de Carlos Fuentes, yo trabajo sobre cuántas veces se abre y se cierra una puerta, ¿no? Entonces me interesaba ese fenómeno, el fenómeno de las puertas, ¿te das cuenta? ¿Cuántas veces se abre y se cierra una puerta? Entonces, el, el, el hecho es casi se convierte en una forma de visión del absurdo, de una forma teatral del texto, ¿no es cierto? El texto crítico. Pero es el texto, pero es crítico, ¿no es cierto? Y creo que alguien me dijo que Fuentes había leído ese texto y le ha parecido muy interesante, porque, porque no es lo que se dice de él regularmente, no es lo que el crítico dice de él regularmente, ¿no es cierto? pero Así entonces esas salidas te sirven para iluminar zonas que la crítica típica deja sí, pasar de lado, ¿no? deja pasar de Entonces, lado. Sí, pasa como una anécdota tuya, pero acaba esclareciendo tu visión claro, de los textos. sí, Muy sí, bien. sí, sí, sí. De manera que, bueno, ese ha sido mi trabajo con la crítica, ¿te das cuenta?
Y ahora estoy trabajando en un libro que se llama Poetas en el Camino, que recoge, digamos, mis visiones y el encuentro con poetas latinoamericanos, con los poetas latinoamericanos, ¿te das cuenta? En el cual conlleva un elemento crítico también, un elemento crítico, pero es mi visión personal, particular, cómo los conocí, cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera. Y dentro de eso, la visión del poeta, ¿no es cierto? Desde el punto de vista Claro. obra, ¿no? Entonces no te ha importado la cuestión de ver jerarquías ni de proponer un canon personal. Bueno, que al final todo lector y autor lo tiene, ¿no? Pero no Sí, lo has materializado en tus proyectos críticos. sí, sí. Muy bien. Entonces, Armando, por favor, cerremos este episodio que nos quedan un par de minutos con la lectura de uno de los poemas que tú has seleccionado. Por favor, adelante. Bueno, si quieres, leo un poema aquí eh, eh, rápidamente. Sí, el que gustes. Voy, Adelante. bueno, voy a leerte un poema muy corto de mi último libro publicado, que se llama El color del Egeo, ¿no es cierto? Es un libro sobre Grecia. Yo he estado mucho en Grecia y escribí un libro que se llama El color del Egeo, que fue publicado en España y en Colombia y está traducido al italiano eh, 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 y parcialmente al inglés. Eh, este es uno de los poemas que tienen que ver con el Egeo, ¿no? Se llama, no tiene un título, sino un número. Dice así: es la luz la que no deja la luz, es la claridad la que no permite la claridad, es la estrella la que oculta la estrella. Todo el día la luz esconde lo que se revela. Hay una noche que produce lo que fulgura. Hay un Dios que cubre con sus rayos otro Dios. Hay más luz para no ver. Alta noche de resplandor. Perfecto. Ya, si nos detenemos a disertar sobre el poema, nos llevamos un par de horas más, pero creo que ha sido una buena muestra sintética de ese elemento que hemos estado reiterando en el curso del programa, ¿no? Siempre la realidad está llena de matices, incluso de contradicciones, y tu propuesta entera, bueno, parece haberse afincado en evidenciarlas, como ahora mismo, ¿no? Hay un juego ahí de paradojas, ¿no? Pero muy interesante, muy enriquecedor. Gracias, Armando, y ya que saques un próximo libro, coordinamos, nos comunicas y vemos de hacer alguna cobertura. Gracias, Percy. Para mí es un honor estar contigo y participar en tu programa y muchas gracias por tenerme allá entre los tuyos y permitirme eh, decir unas cuantas palabras a, a gente que mucho quiero y sobre todo celebrar contigo esos 96 años de Carlos Germán Belli, ¿no es cierto? Eh, Poeta que todos admiramos, un gran eh, eh, y como debe ser. Eh, y gracias. Muy bien, gracias a ti, Armando. Entonces, eso ha sido todo por esta noche. Ya nos encontraremos el próximo domingo con más Libertad bajo palabra. Ya en estos días dará a conocer la nómina de los invitados de todo octubre. Buenas noches. Un gusto. Wait, I don't
Buenas noches. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, no, está perfecto, porque ya de ahí quedaban 10 segundos que aparecía la imagen que cerraba el programa. En un par de horas te envío a tu correo, tu WhatsApp, los enlaces de YouTube y de Facebook para poder conversar. Ahora, te quería pedir, si tuvieras a bien, como tú me has enviado puros enlaces, digamos, ya no he podido profundizar más en tu propia obra, pero si tienes libros que puedas enviarme, te lo voy a agradecer porque realmente lo que he leído en internet me encanta, ¿no? Y le he agarrado por esta onda de las capas de realidad y que me acordaba, hay un libro de Ginsberg, ¿no? Sándwiches de realidad, ¿no? Pero bueno, eso es un desvarío aparte. Entonces, si tienes algunas cosas que puedas enviar, porque yo también hago crítica, estoy haciendo crítica este año, entonces estaría bueno hacer algún ensayo o por lo menos una reseña, ¿no? Y si tienes libros nuevos, te pasa la voz. Ahora yo voy a sacar un libro en noviembre y de repente también te lo envío, cosa que sería curioso ver también una percepción como la tuya, ¿no? Oye, magnífica la conversación, maestra. Ojalá que podamos conversar más a menudo. ¿Y no tienes los enlaces virtuales como para leer en la tablet? ¿No tienes esos accesos más rápido? Sí, también, también. Sí. Y no tendrás gente de pluma por ahí que no lo encuentro para nada acá. Ah, claro, claro, claro.